Tal vez hoy sientes que ya no puedes más, que la vida te está castigando y que Dios te está quitando cosas. Pero escucha muy atentamente. Eso no es pérdida, es transformación. No está destruyendo tu vida, está desmontando la versión que ya no puede acompañarte al siguiente nivel. Porque cuando decides dar un salto cuántico, tu antigua versión tiene que morir para que tu nueva versión se materialice. Quédate hasta el final del vídeo porque vas a entender por qué justo cuando crees que todo se está desmoronando, en realidad es Dios levantando los cimientos de la persona que estás destinado a ser. Pero antes de continuar con el vídeo de hoy, suscríbete a este canal de YouTube y activa el botón de la campanita porque cada día subo información súper poderosa para ayudarte a entender los procesos que Dios usa para llevarte a tu siguiente nivel. Ahora sí, continuemos. A veces parece que cuanto más lo intentas, más se aleja lo que deseas. Que mientras otros avanzan, tú te quedas estancado en el mismo punto. Y obviamente esto duele mucho, porque tú no estás ahí sentado sin hacer nada. Tú oras, tú trabajas, tú crees, y sin embargo, las puertas todavía no se abren. Empiezas a mirar al cielo con una mezcla de fe y de rabia, preguntándote, ¿qué más tengo que hacer? ¿Por qué si estoy dando todo no pasa nada? Y el silencio de Dios pesa más que cualquier respuesta. Ahí es donde muchos se rompen, porque no entendemos que el silencio de Dios no es ausencia, es calibración. Está eliminando en ti esa parte que no puede sostener lo que viene. Pero claro, tu mente no lo entiende. Tu mente quiere lógica, quiere resultados, números, certezas. Y cuando no los ve, empieza a gritar, Dios me ha abandonado, esto no funciona, tal vez no era para mí. Y así, sin darte cuenta, te desconectas justo antes de ver materializado los resultados. Porque el ruido interno te hace soltar lo que estabas a punto de alcanzar. La verdad es esta. Dios no puede darte algo nuevo si sigues arraigado a tu antigua versión. Recuerda a Moisés. Quiso liberar a su pueblo, pero todavía reaccionaba con ira. Tuvo que pasar años en el desierto para aprender a escuchar antes de actuar. No era que Dios lo hubiese olvidado, era que Dios lo estaba acompañando hasta que Moisés se volviese consciente. Y eso es lo que te pasa a ti. Tu desierto no es un castigo, es un reencuentro con lo que ya eres. Cada demora, cada rechazo, cada no, es una lección que te lleva a reconocerte. Pero mientras tanto, tu ego duele, porque el ego no entiende de procesos, solo de resultados inmediatos. A veces crees que Dios no te escucha, pero en realidad te está ayudando para que escuches tú, porque el ruido de tu miedo no deja espacio para la guía divina. Por eso parece que te quita cosas, pero en realidad te está quitando peso. Cuando pierdes a alguien, cuando un proyecto se cae, cuando algo que te definía deja de tener sentido, no estás perdiendo, estás siendo ayudado. El alma no avanza cuando gana, avanza cuando suelta. ¡Qué frase más bonita! Y es ahí, en ese punto de vacío, donde Dios susurra, ¿estás dispuesto a confiar incluso sin entender? Para comprender esto, vamos a verlo con esta historia simbólica. Había una vez un joven músico lleno de sueños, fuego interno y talento. Desde pequeño decía, voy a ser el mejor. Y cada día practicaba hasta que las manos le sangraban. Los demás lo admiraban por su disciplina, pero nadie veía lo que pasaba dentro. El miedo, la ansiedad de demostrar, la voz que decía no soy suficiente. Un día conoció a un maestro y el hombre le dijo, si de verdad quieres ser grande, prepárate para perder lo que crees que eres. El joven en ese momento no lo entendió, creyó que hablaba de sacrificio, pero el maestro hablaba de ego. Con el tiempo el músico mejoró, sí, pero también se volvió más tenso, más obsesivo. Su música era perfecta, pero vacía. Hasta que una noche, tras fallar en el concierto más importante de su vida, rompió el violín contra el suelo y gritó al cielo, Dios, ¿por qué me haces esto si he dado tanto? Y el silencio fue absoluto. Solo escuchó el eco de su propio grito rebotando entre las paredes. Esa noche lloró, se durmió en el suelo y soñó que volvía a tocar, pero sin miedo, sin presión, sin querer demostrar nada, solo sintiendo. Cuando despertó, entendió el mensaje. No se trataba de tocar mejor, sino de tocar desde un alma libre. Ahí comprendió que Dios no le había quitado la oportunidad, le había ayudado a eliminar su antigua identidad que no podía sostener esa oportunidad. Y tal vez eso mismo te está pasando a ti. No perdiste el sueño, estás eliminando la versión que lo bloquearía, porque lo que viene no puede entrar en un corazón lleno de miedo o necesidad de control. En la siguiente parte vas a entender cómo Dios usa las batallas más duras para expandir tu conciencia, aunque a ti te parezca que te está rompiendo.
Comenta a fuego en la cajita de comentarios si estás entendiendo que no se trata de brillar para demostrar, sino de arder desde un alma libre. Y antes de continuar con el vídeo de hoy, recuerda suscribirte a este canal de YouTube y activar el botón de la campanita, porque cada día subo información súper poderosa para ayudarte a eliminar los bloqueos internos que no te están permitiendo materializar tus sueños. Ahora sí, continuemos. El alma pide expansión, pero la mente no entiende que expandirse duele, porque expandirse significa romper la cáscara del yo antiguo, y eso no se hace sin fuego. El joven músico del que hablé volvió a tocar, pero esta vez sin escenario, sin público, sin maestro, solo él, su violín y el silencio. Y en medio de ese silencio algo cambió. Ya no buscaba ser el mejor, buscaba ser real. Su música ya no salía de la mente, salía del alma. Dios no le había quitado la pasión, le había purificado la intención. Y cuando entendió eso, todo su entorno cambió. Volvieron las oportunidades, sí, pero esta vez no le dominaban. Ya no tocaba para ganar, tocaba para entregar, y en ese punto su talento se volvió propósito. Hay una historia bíblica muy bonita y que muchos conocen, pero pocos comprenden de verdad: la historia de Job. Job lo tenía todo: familia, riqueza, salud y respeto, y de un día para otro lo perdió absolutamente todo. Su entorno pensó que Dios lo castigaba, pero lo que realmente estaba ocurriendo era una expansión de conciencia brutal, porque Job no había perdido cosas, había perdido identidades. Dejó de verse como el bendecido que todo lo hacía bien, para verse como un alma que no necesitaba demostrar nada. Y ahí fue cuando Dios lo restauró, y desde esa libertad todo le fue devuelto por multiplicado. No porque Job pasara la prueba, sino porque despertó dentro de ella. Él ya no lo necesitaba para sentirse alguien, sino para servir desde la plenitud. Dios no quiere verte superar tus batallas, quiere verte transformarte dentro de ellas, porque mientras tú luchas por salir, Él está intentando entrar. Cuando oras y le pides: Señor, sáname, sácame, líbrame de esto, Él responde en silencio: no vine a librarte, vine a revelarte. Porque si te sacara antes de tiempo, volverías a caer en lo mismo. Pero cuando aprendes a ver el propósito dentro del dolor, el ciclo se rompe, tu alma deja de huir y empieza a comprender. Y ahora que ya entiendes que tu batalla no era castigo, sino una revelación, vamos a ir más profundo, porque en la siguiente parte vas a descubrir qué hay detrás de esas resistencias invisibles que sabotean tu avance. Miedo, culpa, necesidad de control. No son tus enemigos, son tus maestros disfrazados. Y cuando aprendas a reconocerlos, te darás cuenta que Dios siempre estuvo a tu lado. Comenta revelación si estás entendiendo que Dios no vino a sacarte del dolor, vino a despertarte dentro de él. Hay un momento en la vida en que ya no puedes culpar a nadie más, ni a tus padres, ni a la economía, ni al gobierno, ni siquiera al enemigo. Llega un punto en el que te das cuenta de que el mayor campo de batalla no está fuera, está dentro de ti. Y ese es el instante más poderoso de todos, porque cuando dejas de mirar fuera, empiezas a ver de verdad. A veces oramos para que Dios nos quite los problemas, y lo que hace es mostrarnos el origen de ellos. Nos pone frente al espejo, y ese espejo no siempre refleja algo bonito. Refleja tu miedo, tu orgullo, tu necesidad de control y tu herida de no sentirte suficiente. Y claro, obviamente duele. Duele verte de verdad. Pero es que no puedes sanar lo que no reconoces. Por eso, el proceso espiritual no siempre es luz y calma. A veces es ver toda tu sombra iluminada con la guía de Dios. Hay una metáfora bíblica muy bonita para entender esto. Y es que en la Biblia, Jacob lucha toda una noche con un ángel. Pero si lo miras más allá de lo literal, esta historia es un símbolo de lo que puede que te esté sucediendo. Jacob no estaba peleando con un ser externo, estaba luchando con su propia sombra, con el engañador, con el impostor, con el miedo a no ser bendecido. Y solo cuando se rindió, el ángel lo bendijo y le cambió el nombre. Dejó de ser Jacob el impostor y se convirtió en Israel, el que lucha con Dios y vence. Esa lucha es interna, no se trata de pelear con el mal, sino de abrazar lo que negabas de ti, porque en el instante en que lo abrazas, pierde poder sobre ti. Hoy tu ángel puede tomar la forma de una persona que te hiere, de una traición, de una pérdida, de un proyecto que no sale, y lo curioso es que, aunque parece un enemigo, en realidad es un espejo. Todo lo que no has querido ver dentro, Dios lo proyecta afuera para que puedas reconocerlo. Si tienes miedo al rechazo, atraerás rechazo. Si temes no ser suficiente, te pondrá frente a personas que te hagan sentir pequeño. No porque quiera verte sufrir,
sino porque solo enfrentando eso puedes despertar. La batalla no es contra el enemigo, es contra la identidad que creaste para sobrevivir. Esa versión que aprendió a controlar, a callar y a fingir que todo está bien. Pero esa versión no puede entrar en el siguiente nivel. Por eso, cuando estás a punto de avanzar, Dios te confronta con ella. Lo que pasa es que tú crees que te está quitando algo, pero lo que en realidad está haciendo es darte la oportunidad de verte completo. Incluso Jesús tuvo que pasar por su propio desierto. El enemigo no vino a tentarlo con cosas externas, sino con ideas. Si eres hijo de Dios, demuestra tu poder. Convierte estas piedras en pan. Salta y prueba que Dios te cuida. En realidad, estas tentaciones no son externas, eran reflejos de la mente humana, el deseo de controlar, de demostrar, de evitar el proceso. Jesús no respondió con miedo, respondió con consciencia, y eso es lo que lo hizo libre. Cuando algo no fluye, pregúntate, ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la fe o desde la necesidad? Porque esa respuesta cambia todo. Dios no te pide que no tengas miedo, te pide que no tomes decisiones desde Él. Y si ahora sientes caos, es porque lo viejo se está desmoronando. No te resistas. Esa incomodidad que sientes no es el fin, es el parto de tu nueva conciencia. Hasta aquí has entendido por qué te sientes bloqueado y cómo esa sombra interna formaba parte de tu entrenamiento, vamos a llamar. Pero ahora viene lo más importante, cómo transformar todo eso, tu dolor, tus errores, tus miedos, en poder, en propósito y en expansión real. Porque en la siguiente parte vas a descubrir cómo Dios convierte tu herida en misión y cómo lo que creías tu mayor debilidad era en realidad el punto exacto donde Él quería manifestar su fuerza. Dicen que cuando el alma comprende su dolor, el sufrimiento se disuelve, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es resistencia. Y cuando aceptas esto, cuando dejas de luchar contra lo que fue, todo cambia de color. No es que el pasado desaparezca, es que deja de gobernarte. Recuerda la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, humillado y olvidado en la cárcel. Años después, cuando tuvo poder, los mismos que lo traicionaron llegaron a él buscando alimento. Y José no los castigó. Les dijo una de las frases más potentes de toda la Biblia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa es la frase de alguien que ha trascendido la herida, de alguien que ya no ve enemigos, sino instrumentos, de alguien que entendió que no fue la traición la que lo destruyó, sino su propia resistencia la que casi lo mata. Dios no evitó que lo traicionaran, lo usó la herida para elevarlo y usó el rechazo para llevarlo al lugar donde debía estar. Y lo mismo está haciendo contigo. Cuando la Biblia dice que Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados, no está hablando de fuerza física, sino de resiliencia espiritual. La batalla no la eliges tú, la elige tu propósito. Y cuanto más grande es tu propósito, más profundo es el entrenamiento. Por eso la vida no te quita lo que no puedes sostener, te quita lo que te impide sostener lo que viene. Incluso Jesús, en su momento más oscuro, gritó, «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Pero la respuesta estaba en el silencio, porque no era abandono, era transformación. En ese instante, lo humano moriría y lo divino despertaba. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que algo muere en ti, no estás perdiendo, estás revelando tu esencia más pura. Así que no, Dios no te quitó la batalla, te dio la fuerza para vencerla. Pero vencerla no es destruir al enemigo, es vencer la ignorancia dentro de ti. Vencer la necesidad de entenderlo todo, de controlarlo todo, de hacerlo solo. Vencerla es rendirte en consciencia y en esa rendición eres liberado. Porque cuando dejas de luchar contra el proceso te eleva. Y cuando entiendes eso, ya no hay miedo, porque sabes que incluso tus caídas también estaban escritas en el plan. Si este mensaje te ha hecho ver tu proceso con otros ojos, escribe en los comentarios la palabra renacer, porque eso es lo que estás haciendo hoy, renaciendo desde el fuego, renaciendo desde la fe, renaciendo desde la consciencia más elevada. Y recuerda, si estás en ese punto donde ya no quieres seguir huyendo de tus heridas, te invito al Círculo de Fatá. En nuestra comunidad resignificamos las emociones, sanamos el pasado y aprendemos a ver la vida con otra mirada, la mirada del alma. Cada semana abrimos temas como este, con ejercicios, encuentros en directo y un grupo de personas que, como tú, ya están aprendiendo a abrazar su sombra. Si sientes el llamado, te dejo el enlace abajo en la descripción. Nos vemos dentro.